asociado del bufete Trivina Asociados. Hoy vengo a hablarles de la biodata. El habeas significa tener y data significa datos. De esta manera se reconoce el derecho de poseer todas las personas de conocer, actualizar, rectificar, eliminar la información que ha suministrado a terceros, quienes hayan incorporado a bases de datos y archivos públicos o privados. El habeas data es un derecho fundamental, está estipulado en el artículo 15 de nuestra Constitución Política, la cual suscita que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de base de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Como lo dije anteriormente, esta ley está regulada, o este derecho fundamental está regulado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, en la Ley 266 del 2008 y actos administrativos especiales, Ley 1581 del 2012 y decretos reglamentarios, Ley 1266 del 2008 y actos administrativos especiales. También tiene una regulación adicional que es el decreto 1367 del 2013 que reglamente en términos generales la Ley 1581 del 2012. El decreto 866 del 2014 reglamenta a la Ley 1581 del 2012 en relación con el Registro Nacional de Base de Datos Personales. Decreto 1074 del 2015 unifica todos los decretos reglamentarios de la Ley 1581 del 2012 en su capítulo 25. La Ley 1266 del 2008 incluyendo sus decretos reglamentarios de habeas data financiero. La Ley 1712 del 2014, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Circular Externa 02 del 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio, instrucciones y asientos responsables de tratamiento para la descripción de bases de datos. La Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que establece pausas sobre el habeas data financiero en su capítulo 5. La resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, la 8934 del 2014, que establece directrices sobre la gestión documental y organización de los archivos para los vigilados por la misma superintendencia. La guía de la superintendencia para la implementación del principio de responsabilidad demostrada brindan nuevas prácticas y parámetros para aplicar y demostrar la diligencia de protección de datos personales. El Manual del Usuario del Registro Nacional de Base de Datos dicta los lineamientos y pasos para registrar bases de datos a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué es la base de datos? Es un conjunto de datos personales, la cual tiene unos ítems que de estos mismos vemos que existe un encargado que es el que realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable. El responsable decide sobre esa base de datos y el tratamiento de los datos, y ese tratamiento, recolección y almacenamiento y circulación o supresión de los datos personales. El titular de los datos personales es la persona natural cuyo dato personal es cuyo objeto de tratamiento cualquier dato de información vinculado o que pueda asociarse a personas naturales. Existe en el habeas data unos tipos de datos, los cuales se clasifican en dato íntimo, dato semiprivado, dato público y dato sensible. El dato íntimo solo le interesa únicamente a las personas sobre la cual recae la información. Solo puede ser obtenido mediante consentimiento por una orden judicial. Ejemplo, orientación sexual o creencias religiosas. Dato semiprivado.
pese a que tiene un carácter privado, también le interesa a un grupo de personas que pueden consultar mediante una autorización, por ejemplo, historias crediticias. Dato público son aquellos que conciernen a un interés general, ejemplo, una sentencia judicial, unos documentos o documentos públicos, número de cédula, ya sean relativos al estado civil de las personas. Y el dato sensible son aquellos que afectan la intimidad de las personas o cuyo uso indebido puede generar una discriminación. Un ejemplo, la orientación política, la pertenencia de sindicatos o organizaciones de derechos humanos, convenciones filosóficas, orígenes racial, étnicos, datos de salud, sexual y biométricos, etc. Pero hay que tener en cuenta y tener muy claro que está prohibido su tratamiento menos a la autorización del titular, salvaguardar la vida del titular, actividades legítimas, fundaciones y demás reconocimientos de un derecho en un proceso judicial y de finalidad histórica, estadística o científica. Es importante recalcar que se excluye los siguientes: a las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico, las que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, de prevención o monitoreo o control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, las que tengan como fin y contengan información de la inteligencia y contrainteligencia, las que contengan información periodística y otros contenidos editoriales, las bases de datos con información financiera, crediticia, comercial y de servicios en los excesos de población de vivienda. También existe una prohibición del tratamiento. Este tratamiento está prohibido para niños y niñas y adolescentes, excepción si son datos de naturaleza pública. Se deben considerar estos factores: el respeto al interior superior que tiene todo niño. Se debe solicitar autorización del representante legal del menor y se debe respetar sus derechos fundamentales. En el habeas data existen unas comunicaciones del responsable del tratamiento, es decir, escribir en el Registro Nacional de Base de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio una vez se encuentre habilitado el sistema. Obtener el consentimiento del titular del dato. Garantizar la privacidad de los datos. Los datos deben ser obtenidos de manera lícita y legal. Asegurar que los datos sean utilizados para el fin que fueron solicitados. También existen unos deberes de los encargados del tratamiento de las bases de datos, es decir, relacionados con los principios de libertad y finalidad. Debe solicitar y conservar la autorización, suministrar al encargado únicamente los datos autorizados e informar al titular la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten. Los que estén relacionados con el principio de legalidad, la calidad de la información y actualización y rectificación. Los que están encargados con el principio de seguridad y confidencialidad deben conservar la información bajo condiciones de seguridad e informar la violación de los códigos de seguridad y existencia de riesgos en la administración de la información. Los relacionados con la garantía del ejercicio del derecho de la habeas data del titular, el principio de transparencia y el principio de acceso a la circulación restringida. Se debe adoptar un manual de políticas y procedimientos como recolección, tratamiento y supresión de la información y atención a las consultas y reclamos. Y poner a disposición del titular las políticas de tratamiento, ya sean directamente o mediante el aviso de privacidad, tramitar consultas y reclamos e informar a solicitud del titular sobre el uso de datos o el uso dado a sus datos. También está el acceso a la circulación restringida. Debe permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella, en los términos señalados en la ley. La seguridad de la información debe impedir adulteración, pérdida, consulta, uso, acceso no autorizado
o fraudulento, adoptar un manual interno de las políticas y procedimientos e informar a la autoridad cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad que generen riesgo en la administración de la información. También está la calidad de información. Debe realizarse oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos erróneos, actualizar la información reportada con los responsables dentro de los 5 días hábiles contados a partir de su recibo, registrar la base de datos o la base de las leyendas de registro y trámite, información y discusión judicial, y abstenerse de circular informaciones controvertidas cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio. También está la garantía del ejercicio de la habeas data del titular. Esa se debe garantizar al titular en todo tiempo y en pleno efectivo ejercicio de su derecho del habeas data y tramitar las consultas y reclamos presentados en los términos señalados de la ley. También tenemos cuáles son los derechos de los titulares para el habeas data. Entonces, el primer derecho es acceder en forma gratuita a sus datos personales, ser informado respecto al uso de los datos, solicitar prueba de la autorización al responsable, presentar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, conocer, actualizar, rectificar sus datos personales frente a los responsables y encargados, revocar la autorización o solicitar la supresión del dato. No procede si el titular tiene el deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. ¿Cuáles son sus procedimientos? Bueno, estos se establecen o están establecidos y previstos en la Ley 1266 del 2008, que estamos hablando de las consultas y reclamos. Esta se permite definir términos inferiores a las consultas, leyes o reglamentos, atendiendo la naturaleza del dato. Se conserva el requisito de procedibilidad para elevar la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. También observamos que existe un programa integral de la gestión de datos personales. Esta responsabilidad, o es una responsabilidad demostrada, es la responsabilidad del cumplimiento efectivo de las medidas que implementen los principios de privacidad y protección de datos establecidos en el decreto 1377 del 2013, en su artículo 26, como obligación en cabeza de quien recoge y hace el tratamiento de datos. Siempre existen unas políticas internas, las cuales estas políticas internas en las diferentes corporaciones deben estar sujetos a los principios del tratamiento de datos personales y deben tener presente lo siguiente. Primero, que son el principio de legalidad, el de libertad, el finalidad, calidad o veracidad, transparencia, seguridad y confidencialidad o acceso a la circulación restringida. Estos principios están consagrados en la sentencia C748 del 2011. El principio de legalidad es el tratamiento al que se refiere la presente ley. Es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido de ella y las demás disposiciones que se desarrollen. El principio de finalidad es el tratamiento que debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada al titular. El principio de libertad es el tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado por el titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización o en ausencia del mandato legal o judicial que releve el consentimiento. El principio de veracidad o calidad es la información sujeta al tratamiento que debe ser veraz, completo, exacto y actualizado, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que se induzcan a un error. El principio de transparencia. En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener
el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento en cualquier momento y sus restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernen. Y el principio de acceso a la circulación restringida es ese tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el tratamiento solo podrá hacerse por personas autorizadas, por el titular o por las personas previstas en la presente ley. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser disponibles en Internet o en otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley. Tenemos el principio de seguridad. La información que debe estar sujeta por el responsable del mismo o encargado del tratamiento a que se refiere la presente ley. Se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarios para otorgarse una seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso o acceso al acceso no autorizado o fraudulento. El principio de confidencialidad. Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de público están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas de la presente ley y de los términos de la misma. También tenemos el principio derivado directamente de la Constitución. La prohibición de discriminación por las informaciones recaudadas en la base de datos, el principio de interpretación integral de los derechos constitucionales y la obligación de indemnizar los perjuicios realizados por las presentes fallas en el proceso de administración de datos. También tenemos el principio del núcleo temático del proyecto de la ley estatutaria. Este principio de la proporcionalidad del establecimiento de excepciones, principio de autoridad independiente y principio de exigencia de estándares de protección equivalentes para la transferencia internacional de datos. De igual manera, se debe documentar los procedimientos para el tratamiento de los datos personales. Se debe tener presentes los siguientes puntos para ello. Primero, el acceso a la corrección de datos personales, la conservación y eliminación de información personal, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión o disposición final de la información personal. También debe estar incluidos los requisitos para obtener la autorización de los titulares. El uso responsable de la información, incluyendo controles de seguridad administrativos, físicos o tecnológicos, presentación de quejas, reclamos y denuncias, inclusión en todos los medios contractuales de la empresa de una cláusula de confidencialidad y de manejo de la información, en la cual debe afirmar que conoce la suficiencia de la política de la empresa y se acepta y se permite la compañía utilizar dicha información de manera responsable. También tenemos que algo que es muy importante, que es el sistema de administración de riesgo. Este sistema debe ir acorde con la estructura de la empresa, sus procesos, la calidad de base de datos que maneja, sobre todo los tipos que debe manejar la empresa. Este sistema de administración de riesgo es muy importante porque este le permite a la empresa medir, identificar, controlar todas aquellas situaciones que en el tratamiento de datos personales pueden estar expuestas a la empresa. Existen unos pasos para el sistema de administración de riesgo. Primero, tenemos que en primer lugar es la identificación, establecer los riesgos
y que se ven expuestos los datos personales de esta manera. Debe documentar los procesos que se implementen los datos personales. Segundo, definir la metodología. Tercero, identificar los riesgos e incidentes. Por otro lado, tenemos la medición. En esta se determina la posibilidad de la ocurrencia de los hechos y su impacto de materializarse. Tenemos el control, que son acciones que se toman para mitigar el riesgo y así disminuir su consecuencia. Evaluar los controles, si son suficientes, e identificar el tipo de control, si son manuales o automáticos, discrecionales, obligatorios, previstos, etc. También tenemos un monitoreo. El área de cualquier empresa debe tener un monitoreo, que es el encargado que deberá monitorear, valga la redundancia, el PQRs que se lleguen a presentar y que esos riesgos que tiene la empresa o que hay para la empresa en cuanto a la implementación de la política de protección de datos que se refiere. Esta ley, con el Habeas Data, existe la armonización normativa que está vigente con el Habeas Data. Entonces, que de manera comercial, el Habeas Data se da en varias oportunidades y va de la mano con las cláusulas de privacidad y confidencialidad. Algunos proveedores ya cuentan con una cláusula de protección de datos. También en el área civil, el Habeas Data también se da de manera contractual, en primera mano con las cláusulas de contratos celebrados. En manera societaria, el Habeas Data se aprecia de varias maneras. Ejemplo, libros de comercio. En área laboral, el Habeas Data puede ser directo en unos contratos que cuentan con su cláusula de protección de datos. Tenemos que en el Habeas Data tenemos la educación y la formación. Esto quiere decir que en consideración hay que el régimen de protección de datos personales es un asunto que exige el conocimiento de todos los niveles de la organización o empresa, deberán diseñarse programas de capacitación que tengan por objeto conocer las obligaciones propias del régimen de protección de datos personales, así como las medidas implementadas por la organización, empresas, en marco del cumplimiento de la 10.1581 del 2012 y decretos reglamentarios, junto con la capacitación de carácter general que la guía para la implementación de principios de responsabilidad demostrada. Deberá diseñarse capacitaciones complementarias que se encuentran adaptadas a las funciones de cada área o funcionario que se encarga de esa información personal. Por ejemplo, o Epigracia, que tenemos capacitación de complementarias o empleados que manejan datos personales. Esta formación o esta información siempre debe ser permanente o actualizada. Siempre debe existir unos protocolos de respuesta. En materia de seguridad de la información, se estipula la elaboración de protocolos de respuesta que se anticipen al riesgo o acciones que conlleven a una vulnerabilidad, previéndose, junto con lo anterior, mecanismos para rendir informes internos y reportar incidencias de seguridad a titulares de información. La Superintendencia de Industria y Comercio y la alta dirección, utilizando los controles expuestos, la organización podrá, o la empresa podrá asegurar que cumple con el principio de responsabilidad demostrada y por lo tanto con las obligaciones de la Ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. Tenemos que siempre debe existir el sistema integral de datos personales. Este sistema de datos personales exige una evaluación y revisión continua de los controles que la integran, con el fin de determinar la pertinencia y la eficacia del plan de gestión. En consecuencia,
El oficial de la protección de datos personales será la persona encargada de interior de la organización o de la empresa desarrollar un plan de supervisión y revisión anual que tome en cuenta las siguientes etapas. Primero, que debe ser la primera etapa debe ser de un fase de diagnóstico, que en ellas debe evaluarse evaluarse el estado de cumplimiento o en qué estado de cumplimiento se encuentra la organización, acudiéndose entre otras la elaboración de auditorías internas, debilidades identificadas en la atención de consultas y reclamos, revisión de las tendencias y obligaciones legales que surjan en ocasión a la protección de datos personales, la fase de adecuación. En esta consiste en determinar las acciones a implementar por la organización en aras de hacer más efectivo el sistema integral de gestión de datos personales. La fase de implementación, previa aprobación a la alta dirección de la organización, efectuar los cambios que resulten pertinentes en los componentes del sistema integral de gestión de datos personales, junto con las conexiones de capacitación al personal. Tenemos la fase de revisión, que es la guía para la implementación de principios de responsabilidad demostrada y exige que la revisión del sistema de gestión de datos personales sea anual. Sin embargo, nada que en razón a la vida de la gran dirigencia o la compañía efectúe ayudas periódicas. Siempre debe existir un aviso de privacidad. Para la difusión del aviso de privacidad, el responsable de la información puede utilizar documentos, formatos electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología, siempre y cuando garantice y cumpla con el deber de informar al titular. Cabe resaltar que si la organización o empresa o los responsables de los datos eligen la opción directa para dar a conocer la política de los titulares, no será obligatorio contar con un aviso de privacidad. Debe existir siempre un manual de políticas y procedimientos internos y políticas de tratamiento de datos personales. Los responsables encargados del tratamiento de los datos personales tienen la obligación de tener un manual interno de políticas y procedimientos en las que se explique claramente todos los parámetros y reglas que utilizará la organización o la empresa para garantizar el correcto tratamiento de los datos personales, en especial el procedimiento que la organización o empresa utilizará para atender las quejas, consultas o reclamos presentados por los titulares en ejercicio de su derecho de habeas data. Y por último existen las sanciones. Las entidades encargadas para poner las sanciones en la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta misma solamente tiene su competencia a personas de naturaleza privada. Y las demás entidades públicas es la encargada de vigilar y sancionar es la Procuraduría General de la Nación. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier inquietud o cualquier duda pues la puede dirigir al correo electrónico del bufete Trivin Abogados Asociados y yo con mucho gusto le suministraré esa consulta. Muchísimas gracias, estoy pendiente y atento para servirles.